bienvenidos a un nuevo video de enseñanza bíblica. Seguimos estudiando el libro de Génesis, capítulo 35. Este es el video número 2. Vamos a ver del verso 2 en adelante. En el video anterior vimos el versículo 1. El llamado a vuelve a tu primer amor. Ahora vamos a ver, después Jacob de hablar con Dios, se levanta con fuerzas, con una nueva vitalidad, con una nueva esperanza, porque habló con Dios. Y ahora Jacob se levanta y habla a su familia y a todos los que con él habitaban. Les habla con autoridad, la autoridad que Dios le había dado por medio de su palabra. Reúne a todos y entonces Jacob les dice en el verso 2, quiten y saquen todos los dioses ajenos que hay entre ustedes. Límpiense y múdense de ropa. Nota que Jacob está hablando en segunda persona. Jacob no está incluyéndose dentro de eso. Jacob no dice quitemos y saquemos. Tampoco dice limpiémonos y mudémonos. Parece ser que Jacob no se había llenado de ídolos y no te adoraba a otros dioses. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué había pasado? Lo que había pasado era que Jacob había permitido que su casa se llenara de ídolos, que su familia y su gente trajeran ídolos ajenos al lugar donde habitaban, donde él adoraba a Jehová, el Dios de Jacob. Pero habían otros dioses, otros ídolos. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando su amada esposa Raquel le robó los ídolos a su papá Labán, y Labán pensó que era Jacob el que los había robado, pero no los encontró, o que Raquel se quedó con esos ídolos? Raquel se quedó y se llevó esas figuritas, esos ídolos, que para Raquel eran sus dioses. ¿Qué es lo que había pasado? Que me imagino que durante el tiempo Jacob tuvo que haber notado que Raquel tenía esas figuras, que Raquel adoraba esas figuras, que Raquel adoraba a esos dioses. Pero no decía nada, no dijo nada. ¿Ok? Entonces, también recuerda que se fueron a vivir a Sucot y después a Siquén, donde habitaron en lugares paganos, gentes que adoraban otros dioses y tenían otras costumbres. Me imagino que por el contexto las personas habían adquirido y habían adoptado costumbres y adoraban otros dioses y tenían figuras e ídolos en sus casas. Jacob no adoraba a otros dioses, pero sí había permitido que su casa se llenara de ídolos y dioses y que su gente se desviara de la adoración del Dios de Jacob. ¿Cuál era el problema de Jacob? El problema de Jacob era que Jacob no hacía ni decía nada. Simplemente, no sé, tal vez para no buscar problemas, para no crear problemas en su hogar, en su casa. Entonces, permitió que su gente se llenara de ídolos. Y estoy seguro que durante todo ese tiempo que Jacob estuvo cerca de esos pueblos, su relación personal con Dios, con su Dios, con Jehová, el Dios de Betel, estaba siendo afectada porque Dios es un Dios santo y Dios había visto cómo su gente se había llenado de eso y Jacob se había vuelto pasivo. ¿Ok? Seguramente le afectaba su relación personal con Jehová, con su Dios. Ahora, la pregunta en esto es, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes en tu casa ídolos e imágenes o cosas que no son de Dios? Mira, en el verso 3 dice, levantémonos y subamos a Betel y haré altar al Dios que ha estado conmigo. Jacob ahora sí está reconociendo que
Dios ha estado siempre con él, aunque Jacob se había olvidado y se había apartado de Dios, pero Dios siempre fiel había estado con Jacob y siempre ahora lo está reconociendo Jacob en el verso 3. En el verso 4 dice que las personas al escuchar a Jacob, bueno, imagínate, después de tantos años, un Jacob pasivo, un Jacob que no decía nada, ahora se levanta con autoridad, toma el liderazgo de su familia y les dice, quiten y saquen todos esos dioses, límpiense, múdense. Imagínate las personas viendo a Jacob con autoridad y liderazgo, se asustaron, me imagino, y dicen, wow, ¿qué pasó con Jacob? Okay. En el verso 4 dice que todos obedecieron y todos le dieron a Jacob los dioses ajenos que había en poder de ellos. Entonces sí habían dioses con D minúscula, ajenos en poder de ellos, estatuillas, imágenes, símbolos, ídolos en poder de ellos. Y también dice que los zarcillos que estaban en las orejas. Ok, aquí hagamos una pausa porque algunos toman este pasaje para decirle a las mujeres que no deben usar zarcillos, no deben usar aretes, aritos, argollas. No, eso no es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es símbolos, ídolos de dioses paganos, de dioses ajenos, los aretes y los argollas o los zarcillos que ellos tenían o las joyas que ellos andaban tenían símbolos de dioses ajenos, eran de dioses paganos, figuras y todas esas cosas que no eran de Dios, sino que eran de dioses paganos. Muy bien. A eso se refiere este pasaje, pero algunos predican diciendo, sí, mujeres, no usen aretes, no usen argollas, no usen zarcillos. No es eso lo que está diciendo, no malinterpretemos la palabra de Dios. Personalmente mi esposa usa aretes, usa zarcillos, usa con unas perlas muy lindas, y se ve preciosa mi esposa. También mi hija usa aretes, zarcillos y se ven muy lindas. O sea, no es lo que aquí está hablando, ¿ok? No es el tema de este capítulo. Así que no malinterpretemos la palabra de Dios. Ok, ¿qué hizo Jacob con todo lo que le habían dado y con todo lo que le dieron? Jacob los escondió, los enterró, hizo un hueco y los enterró debajo de un árbol. Muy bien, ahí se quedó todo, escondido, enterrado. Muy bien. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes en tu vida amuletos? Patas de conejo, la moneda de la suerte, tantos amuletos que existen. ¿Haces con tu familia o en tu vida ritos y costumbres para atraer la suerte, para ahuyentar malos espíritus, para llenarte de cosas que no son de Dios? ¿Sos de las personas que leen el horóscopo y creen en el horóscopo y lo primero que hacen al levantarse es buscar el horóscopo para saber qué les dice su signo zodiacal? Ten cuidado, ten cuidado. ¿Has consultado a adivinos o sos de las personas que consultan a adivinos para que te lean la palma de la mano o para que te lean las cartas y te digan el futuro? Esto no debe hacerse ni siquiera por broma, ni siquiera por vacilón, porque debemos de tener cuidado de no mezclar estas cosas con la palabra de Dios. ¿O sos de los que tienen ídolos terrenales o imágenes? Este es un tema muy delicado y lo vamos a tocar en otro video más adelante porque no tenemos tiempo para tocarlo ahora, pero ¿qué es un ídolo terrenal? Un ídolo terrenal puede ser una cosa o una cosa material, un objeto, una persona e inclusive una religión se puede volver un ídolo, se puede volver religiosidad y se puede volver un ídolo. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, en la parte de religión hay muchas personas que ponen a sus líderes
en un estandarte tan alto que los crean ídolos, creen ciegamente en ellos e inclusive hasta los llegan a venerar y adorar. En la parte secular, por ejemplo, los deportistas, hay personas que ponen a deportistas en un estandarte muy alto y son personas deportistas que tienen muchos dones, que son buenos para el deporte y que Dios les ha dotado de dones para ese deporte, pero son simplemente personas. Pero lo que pasa es que los seguidores forman ídolos y inclusive hacen lo posible, lo imposible por pasar tiempo con ellos, por tocarlos, por tomarse una foto con ellos, y comienzan a investigar la vida y saben la historia completa de ese su ídolo. ¿Okay? En la parte musical o en cantantes, por ejemplo, hay personas que se saben todas las canciones de su ídolo, se aprenden toda la historia, saben lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que come, lo que no le come, lo que le cae mal, si es alérgico a esto, cuántos hijos tiene, si tiene mujer, si se divorció o no se divorció. Se saben toda la historia de su ídolo e inclusive hacen lo imposible y lo posible para ir a un concierto, para estar cerca de él o de ella, cuando su ídolo canta, lloran, se desmayan, levantan las manos, sacan una nueva canción y se la aprenden rapidísimo, se la saben de memoria. Todos son estos ídolos terrenales. Imágenes, tal vez tienes imágenes de algo que crees que eso es la imagen donde está Dios, y para adorar y venerar a Dios tienes que ir a donde está esa imagen. Y digamos que se te meten a robar a la casa y te roban esa imagen, tú te desesperas y lloras y gritas porque te han robado a tu Dios. Dios se ha ido, se llevaron a tu imagen, se llevaron a Dios. Todas estas cosas hay que tener cuidado, porque yo no estoy en contra de los deportes, ni estoy en contra de las canciones. A mí me gustan los deportes, yo sigo los deportes, pero me da igual si pierden o no pierden. Disfruto el momento. Wow, sigo algún jugador ahí que es buenísimo. Pero hasta ahí. O sea, no llego a venerarlo. Bueno, imagínate que en un país del sur, tienen inclusive a un jugador muy bueno que los llevó al mundial, era muy bueno. Pero hasta han abierto una iglesia en su nombre y tienen una figura de él y lo veneran y todo. Así que hay que tener cuidado porque entonces en ese momento todas estas cosas se están volviendo más importantes y necesarias que el mismo Dios. Y ahí es donde entramos en problema. Porque entonces estas cosas, amuletos, ritos, costumbres, horóscopo, adivinos, ídolos terrenales, imágenes, todas estas cosas toman el lugar que solo le corresponde a Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Es el único al cual debemos adorar, al cual debemos venerar y al cual debemos tener todo nuestro respeto y todo nuestro amor por Él. Es Dios, Jehová, el Dios de la Biblia. Ahora, lo que pasa con esto es que hay hombres, el ser humano, para creer en Dios, creen que deben verlo, que deben tocarlo, que debe poder sentirlo, palparlo, y entonces es cuando les hablamos del Dios de la Biblia, que nadie ha visto, que nadie puede tocar, que nadie puede ver. Entonces dice, no creo porque no lo veo, porque no lo toco, porque no lo siento. Entonces no creo que Dios exista, el Dios de la Biblia. Y muchos deciden no aceptarlo. Entonces se crean sus propios dioses, sus propios ídolos que pueden ver y tocar. Eso fue lo que pasó en la historia de Moisés en los 10 mandamientos. Cuando él se fue a hablar con Dios para que le diera los 10 mandamientos, el pueblo se quedó
esperando que Moisés regresara, pero pasaron unos días, el pueblo se desesperó, pensaron que Moisés había muerto y entonces dijeron al hermano de Jacob, hagamos un Dios que podamos ver. Y hicieron de todo su oro, lo fundieron e hicieron una imagen y comenzaron a venerar y comenzaron a crear su propio Dios. Por supuesto que Dios es un Dios celoso. Dios no permite que toda tu fe y toda tu veneración sea hacia otras cosas. Él es un Dios celoso porque Él es el único Dios. Recuerda que cuando hablamos de Dios, el Dios de la Biblia es con D mayúscula. Otros dioses son con D minúscula. ¿Existen otros dioses? Sí existen otros dioses. Dioses creados por el hombre. En cambio, el Dios de la Biblia es el Dios que creó al hombre. ¿Ves la diferencia? El Dios de la Biblia es el Dios que creó al hombre. Los otros dioses son dioses creados por el hombre. Esa es la gran diferencia. Ahora, recuerda que la Biblia dice que Dios es espíritu y debe adorarse en espíritu y en verdad. A Dios nadie le ha visto. Mira, esto es como, ¿has visto el viento? ¿Existe el viento? Claro que existe el viento. Sabemos que existe el viento, pero no lo hemos visto, no lo podemos ver. Lo podemos sentir y lo podemos ver los efectos del viento reflejado, por ejemplo, en los árboles, cuando los árboles se mecen, cuando las hojas caen. Todo eso es efecto del viento, ¿ok? Una bandera ondeando, entonces podemos decir es efecto del viento, pero el viento no lo vemos. Eso es como es Dios. Dios existe y Dios está. Podemos ver sus efectos en la humanidad a través del tiempo, en mi vida, en la vida de otras personas. Puedo ver el efecto del Espíritu de Dios moviéndose a través de las personas, a través de la historia, pero no lo he visto. Lo he sentido, pero no lo he visto. Lo que pasa es que ahí entonces comenzamos a aplicar la fe. ¿Recuerdas que te hablé de la fe? La fe es cuando creemos y aceptamos como verdadero aquello que no hemos visto. Eso es la fe. Y para creer en Dios debes aplicar y poner en práctica tu fe. Si tu fe la pones en otras cosas, el problema es cuando muchas personas tienen a Dios y creen en Dios, pero además por aquello de que Dios les falle, entonces tienen otras cosas, una patita de conejo, una cosa, una moneda de la suerte, algo por si acaso. Entonces ahí es donde entramos en problemas. Dios es espíritu y se adora en espíritu y en verdad. Muy bien. Ahora, ¿qué significa cuando Jacob les dijo, limpiaos, limpiaos? Cuando Jacob le dijo a su gente, limpiaos, no era porque andaban sucios físicamente, era porque estaban sucios espiritualmente con todas esas cosas que se habían llenado y que habían traído y que habían permitido traer a sus casas y a su vida. El espíritu estaba sucio, entonces había que limpiarse espiritualmente. Ahora, ten cuidado porque te estoy hablando de limpieza espiritual, no te estoy hablando de limpieza espiritista. Hay una diferencia porque hay personas que se dedican a hacer limpieza, una limpia espiritista. Le llaman limpia espiritual, pero es espiritista. Dicen que para limpiarte de los malos espíritus, para traerte suerte, para un montón de cosas, ponen incienso, agarran unas ramas o unas cosas, e inclusive hasta a veces ponen la palabra de Dios en medio porque te están usando y están tergiversando y están mal usando la palabra de Dios. Eso no es de la Biblia, eso no es bíblico. Ten cuidado porque eso es del diablo. Cuando no permitas que te hagan una limpia espiritual, porque es espiritista y eso es del diablo. No permitas que te lo hagan. Esa es la diferencia. La Biblia habla de una limpieza espiritual.
en el espíritu, ¿ok? Y voy a explicarte cómo se hace. Ahora, también les dice Jacob, mudad vuestra ropa, cambiaos vuestra ropa. Hay personas que lo agarran estos dos conceptos de limpiarse y de mudar vuestra ropa. Hay dos interpretaciones. Una es la parte literal y la otra es la parte de interpretación. La parte literal es donde algunos dicen que las personas debían cambiarse la ropa porque habían adquirido la forma de vestirse de los pueblos paganos y debían de cambiar su ropa. ¿Ok? Después dicen que limpiaos significaba bañarse, agarrar agua y limpiarse porque estaban sucios. ¿Ok? Muy bien, el agua limpia tu cuerpo, sí. Muy bien, ahora está la otra interpretación que es la parte espiritual. La parte espiritual dice que es un cambio interno. Lo anterior que te hablé es un cambio externo, pero yo me inclino más por el mensaje que es interno, un mensaje que es espiritual. Debemos limpiar nuestro espíritu y debemos mudar nuestras ropas espirituales. Vestirnos espiritualmente, dejar de adorar, dejar de hacer todas esas cosas que se hacían en el mundo y venir al mundo espiritual para adorar al único y santo Dios. Dios es santo, por lo tanto debemos limpiarnos y debemos purificarnos para llegar a la presencia de Él. Recuerda que Jacob iba a ir a la presencia de Jehová, entonces necesitaban ser limpios, necesitaban limpiarse, necesitaban mudarse espiritualmente para llegar a la presencia del santo y único y verdadero Dios. Un cambio interno, ¿cómo lo hacemos con la limpieza espiritual? Mira, la Biblia dice en Efesios 5:26, la Biblia dice que Jesucristo santificó y purificó su iglesia en el lavamiento del agua por su palabra. La iglesia de Jesucristo eres tú. Tú eres la iglesia de Jesucristo. El templo a donde todos asistimos y nos congregamos es un templo, es un edificio, es una cosa material, pero los que nos congregamos, las almas que llegan ahí es la iglesia de Jesucristo. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Si has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres parte de la iglesia de Jesucristo y el Espíritu de Dios habita en ti, así que tú eres el templo de Dios. Tú eres la iglesia que Jesucristo purificó. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces, lo que purifica es la palabra de Dios. Esto es lo que purifica tu espíritu. Esto es el agua que lava tu espíritu. Esto es el agua de fuente de vida. Esto es el manantial de vida. Aguas, corrientes de aguas vivas que fluyen en tu cuerpo, pero debes beber de esta agua, debes ir a esta agua, debes alimentarte y tomar de esta agua para que tu espíritu se llene y beba y esté en el espíritu limpio por la palabra de Dios. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto es lo que limpia tu espíritu, lo que lava tu alma, lo que cambia tu corazón, lo que cambia tu vida. Esto es lo que purifica tu alma y esos cambios internos producen cambios externos. ¿Cómo? En el sentido de que, por ejemplo, si antes la forma de hablar maldecías, ahora ya no maldices porque tu Espíritu de Dios que habita en ti te redarguye y te hace sentir mal a la hora de hablar malas palabras, a la hora de decir maldiciones. Te sientes mal a la hora de cometer cosas injustas. Por ejemplo, mira, tal vez antes en el supermercado la muchacha, la cajera o el cajero te daba mal el vuelto y te daba unos $10 más y tú no decías nada, simplemente, qué dicha, y te ibas. Pero ahora que el Espíritu de Dios habita en ti, que te has limpiado y que el justo habita en ti, entonces tú te sientes mal y devuelves los $10 a la muchacha porque no es justo. Entonces ese es un cambio interno que se demuestra en
un cambio externo. Tú puedes vestirte con una camisa blanca, con una corbata bien lindo, o con un traje entero, te la bañas y te limpias y te peinas y te ves muy lindo por fuera, pero por dentro, si no has cambiado tu mente, si no has cambiado tu corazón, si no has entregado tu vida a Cristo, si no te mantienes en la limpieza espiritual, por fuera te verás muy lindo, pero es cuando Jesucristo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre, están llenos de maldad. Eso es el cambio, la purificación y la mudanza de ropas internas. Muy bien. Esa es la limpieza espiritual. La limpieza espiritual es por medio de la palabra de Dios. Es un cambio interno que se refleja en lo externo. Muy bien. Ahora, te invito a que me veas en el siguiente video. Por ahora, quiero dejarte en tu mente que pienses cómo está tu vida, cómo está tu casa, qué tienes en tu casa, cómo vives tu vida, tu relación con Dios. ¿Necesitas limpiarte espiritualmente? ¿Necesitas bañarte espiritualmente? ¿Necesitas mudar tu ropa espiritualmente? Y no te estoy hablando solamente de si eres cristiano o no. No, te estoy hablando de una relación personal con Dios, una relación personal con Cristo. Como testimonio personal te digo, puede ser que tú seas miembro de una iglesia y que seas cristiano por muchos años, pero ha llegado el momento de volver a tu primer amor, de bañarte, de limpiarte espiritualmente, de retomar la palabra de Dios, de volver a tus raíces, de volver a deleitarte. Serás bienaventurado, como dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que se deleita y medita en la palabra todos los días de su vida. Y Dios entonces, pero solamente entonces, bendecirá tu vida, prosperará todo lo que tú hagas. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua vivas, que no se marchita, que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace es prosperado. Pero, si lees la palabra de Dios, si te mantienes en la palabra de Dios, si eres justo, verdadero y fiel en la presencia de Dios, no solamente en obras, sino en espíritu y en verdad. Recuerda, Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Te invito a que renueves tu voto hacia Dios, a que renueves tu fe en Dios, a que renueves tu relación personal con Cristo. Deja todo lo que hacías, deja todo lo que decías y ahora eres una persona nueva. Has renacido y tu fe ha sido un reavivamiento espiritual. Has sido cambiado. Tus ropas espirituales han sido cambiadas, tu espíritu ha sido bañado por medio de la palabra de Dios, pero necesitas ir a la palabra de Dios. Mantente en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios primeramente y después todo lo demás vendrá por añadidura. Déjame orar por ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo siempre. Que Dios derrame de su espíritu para que llegues al entendimiento de su Hijo Jesucristo y que llegues al entendimiento de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para ti. Que llegues a entender cuál es el propósito de tu vida aquí en esta tierra, a este lado del cielo. Gracias, Señor, por a todos aquellos que han escuchado tu palabra. Señor, bendícelos. Señor, dale de tu espíritu. Señor, derrama sobre ellos, Padre, aquellos que han abierto su corazón y que son sinceros a la hora de recibirte, Señor. Padre,
Dales fuerza para salir adelante en todo lo que se propongan, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, dale sabiduría para que entiendan tu palabra, para que en espíritu puedan conectarse contigo, mi Dios. Gloria sea tu nombre. Bendito seas. Oh Padre, te doy la gloria, la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Sigue adelante sin desmayar. Dios está contigo siempre. Lee la Biblia. Adiós.